Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión. Ante todo, ¿se escucha? Perfecto. Va de nuevo. Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos presentes que están viendo esta transmisión. Hoy, abril 8 del año 2022. Quiero saludar rápidamente a los hermanos que se están conectando. A Robert Cabrera, un abrazo a la distancia. A Yanina Zapata, a Freddy Rolando, a Alexandra Poveda y también a los hermanos que están aquí presentes. Permítame que va entrando nuestro hermano Marquitos desde el mejor país del mundo, Ecuador. Un abrazo a todos esos hermanos allá en Ecuador. Que el Señor me los bendiga siempre, me los guarde. Un abrazo también para Gabriel Pereira, nuestro hermano allá en Buenos Aires, Argentina. Para nuestro hermano y amigo Wildo y su señora esposa señorita, porque no le gusta que le digan señora, Viviana. Tenemos también a Martita Edma, Julio Jiménez, a Doña Carmen, Mari, Lorenita Troncoso. Un abrazo para todos mis hermanos. Qué bueno volverlos a ver. Qué gusto que estén conectados, que saquen un tiempito, aparten un momento para poder estudiar la palabra de nuestro Señor, aprender un poco más, ¿no? Y sobre todo hacer nuestros apuntes. Algo que no lo entiendo, no importa, lo puede hacer las consultas al final de la transmisión. Y lo más importante, no se quede con el pan de vida, comparte el pan de vida. Hay mucha gente que no conoce a nuestro Señor todavía. Hay mucha gente que vive afligida. Hay mucha gente que tropieza en las tropieza en con sus propias consecuencias basadas en malas decisiones que ha tomado en su vida, sacando de la ecuación al Señor. El Señor Jesucristo dijo claramente: lejos de mí, nada pueden hacer. Así que mis hermanos, ante todo, trajeron sus Biblias. Es muy importante. Hoy vamos a iniciar el primer capítulo del libro de Romanos. Es un libro maravilloso. Así que pues, ¿qué les parece, mi hermano Gabriel? ¿Qué te parece si nos regalas la oración de esta noche, por favor? Sí, cómo no. Buenas noches, hermanos. Vamos a hacer una oración al Señor y vamos a inclinar nuestro rostro. Y decimos: Señor, Padre poderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ella hay. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos compartiendo con mis hermanos, por este tiempo de una común unión que estamos apartando para poder conocer de ti, para poder seguir creciendo, Señor, en un conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que estamos viviendo, por las bendiciones recibidas. Te damos gracias, Señor, por este privilegio de poder encontrarnos por este medio y compartir de tu palabra. Señor, te pedimos que estés iluminando a nuestro hermano David para que él pueda exponer tu palabra y que nosotros podamos interpretarla y atesorarla en nuestro corazón para después ponerla por obra. Bendito Rey, te damos gracias una vez más. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Vamos rápidamente al libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Las personas que no han visto la introducción a este estudio, pues está ahí en la sección de los videos, por favor. Lo pueden ver, lo pueden compartir. Mi hermano Wildo, no sé qué le parece si nos regalas la lectura de capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a avanzar hasta el 15. Las personas que están viendo la transmisión, lo voy a poner en pantalla. Ya, no tengo mis lentes, así que se me va a alejar un poco la Biblia, pero vamos a intentarlo. Capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos de la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre,
entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo de mí es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Así es, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén, amén, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a leer el primer capítulo del libro de Romanos, la epístola a los Romanos. Es muy importante que tengan sus Biblias a la mano. Cualquier pregunta al final la puede hacer. Cualquier nota importante, tengan ahí su resaltador. Si ustedes quieren señalar alguna palabra que le parece muy importante en la Biblia, ráyela, hágale un highlight, no sé cómo, márquenlo. Eso es. Así que primero quiero arrancar con una pregunta básica, mis hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Muchas personas que mencionan, que predican la palabra del Señor, es muy, muy lamentable que en la mayoría de los casos no conocen exactamente qué es el Evangelio. Si se hace esta pregunta, muchos pues divagan. Algunos dicen, no, es que el Evangelio se trata de que yo me porto bien, de que yo soy buena gente, yo soy buena persona, de que tienes que portarte bien para poder alcanzar, llegar al Padre, y después y entonces uno está esperando, ¿no? ¿Y en qué momento aparece nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué momento el Señor pues hace su entrada, ¿no? en esta exposición de la persona que está queriendo explicar exactamente qué es el Evangelio? Entonces yo puedo partir arrancando de que es importantísimo que sepamos el concepto de qué es el Evangelio, de qué se trata, qué es. Es importante definir la palabra Evangelio. Ahí hay dos palabras. Euangelion, que quiere decir buenas nuevas o las buenas noticias de salvación. Las buenas noticias que han venido por parte de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Cosustancial, coexistente. Eso quiere decir que son de la misma sustancia y son coexistentes. Ambos existen desde la eternidad. Ahora, las personas... Ustedes recordarán que en el Génesis, allá por el Génesis, nuestros primeros padres cometieron un acto de desobediencia. Ellos pecaron directamente, desobedecieron la voz de Dios cuando le mencionó que ustedes pueden tomar de cualquier fruto, de cualquier árbol, pero el día en que prueben de aquel fruto, de aquel árbol, ese día ciertamente morirán. Para ser exacto, Génesis 3. Hubo una desobediencia directamente. Lo primero que hizo el hombre fue culpar a la mujer. La mujer que tú me diste. Y básicamente hasta el día de hoy es lo que el ser humano está constantemente haciendo. El ser humano en su naturaleza caída, enemiga de Dios, que no entiende las cosas de Dios, que está provocando a Dios constantemente, día y noche. Por eso la Escritura dice que Dios está airado con el pecador de día y de noche. El ser humano en su condición
en su condición natural está prácticamente fuera de la voluntad de Dios, depravado, chueco, pecaminoso, pensando siempre en el mal, siempre pensando en hacer cosas pues que saquen ventaja, partido o provecho para sí mismo, pero no haciendo cosas. Estoy hablando del hombre natural. Entonces, la ira de Dios cae directamente sobre la raza humana por desobediencia. La Biblia dice que por cuanto el pecado entró por un hombre, ese pecado pasó a toda la raza. Entonces los hijos, voy a tomar de ejemplo con todo respeto, por ejemplo, Gabriel Pereira, mi hermano, estaba muerto en delitos y pecados. Los hijos de Gabriel Pereira y los hijos de Gabriel Pereira, mi persona, mis hijos, los hijos de mis hijos, mi abuelo y el abuelo de mi abuelo, muertos en delitos y pecados, enemigos de Dios separados, una muerte espiritual. Cuando Dios le dijo que el día que desobedezca ciertamente morirán, efectivamente se murió algo. Se murió la parte espiritual. Se murió la parte espiritual y ustedes recordarán que Dios mismo los vistió con pieles. Eso quiere decir que hubo ya ahí un primer sacrificio en aquel entonces, porque recordarán en el libro de Génesis que mencionó Dios, lo llama a Abraham, le dijo: ¿dónde estás? Abraham, ¿dónde estás? Y Abraham dijo: oí tu voz y tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Entonces le pregunta a Dios: ¿has comido del árbol que te mandé a que no comieses? Imagínense. Y él, en un acto de empezar a autojustificarse, si se dan cuenta la analogía, como el ser humano a este tiempo intenta vestirse de su propia justicia, intenta en su propia capacidad de elegir resolver la situación o una situación difícil la cual está pasando, pero sin Dios poniéndolo en la ecuación. Entonces, constantemente Dios está irado con el pecador día y de noche. La raza humana se contaminó desde aquel entonces, cuando Dios le dijo que ciertamente morirán. Efectivamente ellos no murieron en ese instante, porque rápidamente Dios, en un acto de misericordia, les dio vestiduras. Ellos se querían tapar con hojas, y ahí le tenemos el ser humano en un intento de quererse tapar o esconder detrás de una religión, intentándose autojustificar, intentando decir: no, pero es que la mujer que tú me diste, es que mi padre fue malo conmigo, es que la esposa hoy no me trató bien, es que mi jefe no me trató bien y por eso yo tuve que insultarlo, golpearlo o actuar de una manera la cual no corresponde a un cristiano. La ira de Dios caía sobre la raza humana, pero Dios proveyó a un cordero, el cual no es cualquier cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él proveyó el cordero. Entonces, así como pasó en el Génesis, el cual Dios mismo proveyó los abrigos para que se cubriesen Adán y Eva, asimismo Él proveyó a un cordero, un salvador. De eso se trata las buenas nuevas, en que pecadores iban camino al infierno, iban camino a la condenación eterna. Pero Dios, en un acto de misericordia, decidió escoger a unos para salvación. Él proveyó el cordero para que reemplazándonos nosotros, quien nos sustituyó, quien cargó con toda nuestra culpa, quien cargó con todos nuestros pecados. Estoy hablando de los cristianos. Según la justicia romana, no puede imputarse un mismo veredicto dos veces. No se puede imputar por un castigo a dos personas.
Mis hermanos queridos, Jesucristo nuestro Señor pagó por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, con un solo sacrificio. Estoy haciendo rápidamente un recuento, una introducción así, pero express, para poder arrancar con el primer capítulo. Pablo, siervo de Jesucristo. Miren cómo de entrada, permítanme los hermanos que están viendo la transmisión, lo pongo en pantalla. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Tenemos ahí la palabra apóstolos, una palabra en el original griego que significa oficialmente comisionado por Cristo y con poderes milagrosos. Apartado, ahí tenemos la palabra aforizo, que significa separado. Para el evangelio de Dios. Nótese en el primer versículo que no dice para los evangelios. Existe un solo evangelio, el cual es el evangelio de quién, lo menciona en el mismo versículo. El evangelio de Dios. Este no es el evangelio del ser humano. Este no es el evangelio de una mujer, Elena G. de White, que fue fundadora de la secta de los adventistas del séptimo día. No es el evangelio de Charles T. Russell, el fundador de la secta los testigos de Jehová. Joseph Smith, fundador de la secta de los mormones, etcétera, etcétera. No, el evangelio de Dios. Ahora, ahí mismo, en el versículo 1, permítanme, mis hermanos queridos, las personas que están viendo la transmisión pueden hacer sus preguntas al final si ustedes lo desean. Cuando el texto menciona a Pablo, la mayoría de los judíos tenían dos nombres, uno judío y uno romano. El nombre judío de Pablo era Saulo, ustedes recordarán, y su nombre romano en la forma griega era Paulo o Paulos, que significa pequeño. Esto se refería ya sea a su estatura física, a la cual se refiere el apócrifo del segundo siglo, los hechos de Pablo en el capítulo acerca de Tesalónica, llamado Pablo y Tecla, a su sentido personal de ser el último de los santos, porque él originalmente, ¿qué fue lo que hizo, mis hermanos? Ustedes recordarán, él persiguió a la iglesia. Lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9. Efesios capítulo 3, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 15. O simplemente al nombre dado a sus padres en su nacimiento. Cuando el texto menciona la palabra siervo. Este concepto no era antitético a Jesús como Señor o un título honorífico del Antiguo Testamento como Moisés. Números, por ejemplo, lo vemos. Números capítulo 12, versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 1. O también un título honorífico como David o Isaías. Lo vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, 19. Isaías 52, 13. Ahora bien, la palabra aquí es doulos, que significa esclavo, no siervo, esclavo. Ya que la relación entre el creyente y Cristo es de un esclavo hacia su amo. En el griego hay media docena de términos para definir la palabra siervo, pero doulos no es una de ellas. Así que hay una clara diferencia entre esclavo y un criado, pues este último recibe un salario. Tiene libertad para escoger con quién trabaja y el tipo de trabajo a desempeñar, mientras el primero pues no lo tiene. Esta palabra es el término más bajo y servil utilizado por los griegos para referirse a un esclavo que estaba unido a su amo con lazos tan fuertes que solo la muerte podía separarlos. Mis hermanos, cuando nosotros estamos crucificados con el Señor, estamos juntamente con Él
Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39 menciona que no hay absolutamente nada que nos vaya a separar. Cuando lleguemos al capítulo 8, vamos a entender esa gran verdad de que el cristiano está juntamente crucificado con el Señor, Gálatas 2:20, y Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. No hay absolutamente nada que nos separe del Creador. No hay absolutamente nada. Ahora, siguiendo con el texto, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Menciona más adelante. Más que una carta, más que una epístola, es un tratado teológico. Yo diría que es el corazón del Evangelio. Ustedes más adelante verán muchos términos que se va a empezar a desarrollar, muchos términos que se van a mencionar, fe, gracia, etcétera, etcétera. Cuando el texto menciona llamado a ser apóstol, esta fue decisión de Dios, no de Pablo. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 9, versículo 15. Pablo está asegurando sus calificativos espirituales y su autoridad, como también lo hace en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, 2 Corintios 1:1, Gálatas 1:1, etc. A esta iglesia la cual nunca había conocido. Él no conocía a Roma, pero tenía conocidos, tenía amigos, tenía hermanos. El término apóstol en los círculos judíos de Palestina era usado en cuanto a los 12 discípulos especiales y Pablo. Ahora, observemos que no dice el apóstol, pues el artículo está implícito dentro de la frase, ya que indica una pluralidad, es decir, que hay más apóstoles a diferenciación de ton apostolón, o sea, el apóstol. Cuando el texto menciona apartado, este es un participio pasivo. O sea, es una acción donde no participa el sujeto. Y este sujeto, pues es el sujeto perfecto, porque implica que Pablo fue apartado por Dios en el pasado. Esto lo corroboramos en Jeremías capítulo 1, versículo 5, Gálatas 1:15 también. Y es perfecto porque continuaba como un estado de ser. Esto, mis hermanos, probablemente es un juego de palabras en el arameo para la palabra fariseo, pues ellos estaban apartados para el legalismo judío antes de su encuentro en el camino de Damasco con Jesús. Pero ahora Pablo estaba apartado ¿para qué? Para el evangelio. Ustedes recordarán que él perseguía a la iglesia. Él era fariseo de fariseos. Esta palabra está relacionada con la palabra hebrea para santo, lo cual significaba apartado para el uso de Dios. Lo corroboramos Éxodo capítulo 19, versículo 6 y 1 de Pedro 2:5. Los términos santo, santificar, apartado, tienen la misma raíz griega. Santo, agios en el original. Evangelios es una palabra compuesta, como lo había mencionado, de bueno, ahí viene eu, y mensaje, angelos. Se convirtió el término que describió las doctrinas reveladas en el nuevo pacto. Lo vemos en Jeremías capítulo 31, versículo del 31 al 34. Ustedes recordarán ese texto, lo leímos en el estudio de Hechos de los Apóstoles. En ese texto menciona claramente que Dios a los cristianos les va a escribir su propia ley o les va a grabar la ley en los corazones. Ustedes recordarán que en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, se dio las tablas donde estaba grabado los 10 mandamientos. Entonces, en este tiempo, cuando ya existe el nuevo pacto, viene el mismo Creador y pone o graba su ley moral en nuestros corazones. Y alguien dirá, pero ¿y entonces qué pasó con el día de reposo? Pues el día de reposo, para nosotros, el Shabbat es Cristo Jesús. Nosotros como cristianos no descansamos en sábado.
No descansamos en jueves, no descansamos en un día específico. Nosotros descansamos y reposamos todos los días en Cristo Jesús porque Él es nuestro Shabbat. Este es el Evangelio de Dios, no de Pablo. Dios proveyó a un cordero para que muera en sustituto de nosotros. Sin Cristo, sin su sacrificio en la cruz, simplemente nosotros no tuviéramos esperanza. Sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, menos. El Evangelio, el cual es de Dios, no de Pablo, lo podemos corroborar en Marcos 1:14, 2 Corintios 11:7. Pablo, mis hermanos, no era un innovador o un adaptador cultural, sino un proclamador de la verdad que él había recibido. Lo corroboramos en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 18 al 25. Seguimos en el texto y dice, versículo 2, que él había prometido antes por sus profetas. Recordarán que en el Antiguo Testamento nosotros teníamos a los profetas, los cuales recibían el mensaje de Dios y ellos anunciaban pues al pueblo. En las Santas Escrituras, y esto lo corroboramos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, permítame un segundo, para los hermanos que están viendo la transmisión, pueden corroborar con sus Biblias, y dice, Dios habiendo hablado, permítame un segundo que se lo digo exactamente como lo menciona Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 12. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, mis hermanos queridos, hizo el universo. Versículo 2. Entonces tenemos que él había prometido antes por sus profetas, o sea, en el Antiguo Testamento, en las Santas Escrituras. En el Nuevo Testamento aparecen los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No existe más apóstoles en el sentido comisionado directamente por Cristo, los que hacían los poderes milagrosos, que sanaban, caminaban, y con la sombra se sanaban todas estas personas que estaban pues convalecientes o tenían una necesidad de un milagro. Cuando el texto menciona que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, entonces esto es un aoristo, porque está en pasado medio. Es algo que pasa en el interior de la persona y no se expresa exteriormente, o sea, deponente. Y es indicativo, pues el Evangelio no fue un pensamiento tardío de Dios, sino su plan eterno y con propósito. Génesis capítulo 3 versículo 15 lo corrobora. Isaías capítulo 53 también. Ese es un texto lindísimo. Marcos capítulo 10 versículo 45. Los primeros sermones en Hechos de los Apóstoles, el querigma, presentan a Jesús nuestro Señor como el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento han sido ahora cumplidas con la venida de Jesús, el Mesías. Lo corroboramos en Hechos capítulo 2, versículo 30, Hechos 3:19 y Hechos 3:24. Este esquema, mis hermanos, sirvió como la proclamación esencial de la iglesia primitiva. Ustedes recordarán que, por cierto, en la iglesia primitiva, muchos murieron por causa del Evangelio. Una persona había mencionado que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Imaginen, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ustedes no se imaginan cómo tantos cristianos
padecieron, sufrieron, murieron torturados por causa del mensaje de salvación, por causa del evangelio, por causa de las buenas nuevas. Satanás a lo largo de la historia siempre ha odiado a todo lo que tenga o todo lo que se relacione con Dios. Siempre, siempre. Y Satanás ha utilizado sus hijos también. Mis hermanos, no me diga que Satanás también tiene sus hijos. Claro que sí. Cuando una persona no es cristiana, Juan capítulo 8 versículo 44 menciona claramente que Satanás tiene sus hijos. Todo lo que se opone a Cristo tiene espíritu de anticristo. Ninguno de nosotros en esta vida está huérfano. O somos hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, nacidos de nuevo, sellados con el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo, el cual nos vamos santificando día a día, que por cierto la santificación no es que el ser humano de por sí produce santidad. La santificación comienza con Dios, empieza ejecutándose por Dios. El Espíritu Santo nos ayuda día a día, nos va regenerando, va sacando todo lo podrido que hay en nuestros corazones. Bueno, hablo en general, corazones para todos. No, tenemos un corazón. El Espíritu Santo es quien va ayudándonos a poder entender la verdad de las Escrituras. Jesucristo nuestro Señor dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos llevará a toda verdad. O sea, nos va a llevar a la palabra. No nos va a llevar a una experiencia personal fuera de la Escritura para poder entender quién es Dios, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. No, todo está escrito. El Espíritu Santo nos va a llevar al entendimiento de las Escrituras. No nos va a llevar a un error, no nos va a llevar a la confusión. Entonces, seguimos. Permítame un segundo. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Tenemos ahí y mire que lo he señalado en rojo, según la carne. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando encarnó, no digo cuidado, no encarnó, cuando vino, nació de una virgen. Acuérdense que Dios proveyó, pues no, para que venga nuestro Señor, proveyó de una joven judía, una doncella, y ahí está María, la jovencita. No es la María romana, pues que la pintan en todos lados y hay virgen de cada necesidad. No. Estamos hablando de María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto menciona que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué este texto menciona así? ¿Por qué se escribió así, según la carne? ¡Wow! Eso, cuando empecé a leer esto me voló la mente. Y dije, Dios mío, claro, esto concuerda con la unión hipostática. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En teología eso lo conocemos como unión hipostática. Más adelante, cuando veamos el libro de Filipenses, vamos a entender y vamos a desglosar y vamos a desmenuzar. Y también aquí en Romanos poco a poco. Así que no se apuren, mis hermanos, tranquilos. Entonces, versículo 3, lo voy a repetir. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El mensaje central de las buenas nuevas es una persona, Jesús de Nazaret, nacido de la Virgen María. En el Antiguo Testamento, la nación, el rey y el Mesías fueron llamados hijo. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14 lo corrobora. Oseas capítulo 11 versículo 1 y Salmos capítulo 2 versículo 7.
En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de sus siervos y profetas. Jesús no fue un siervo de Dios, más bien era un miembro de la familia. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, lo acabamos de leer. Hebreos 3:6, Hebreos 5:8, Hebreos 7:28. Mis hermanos, sorprendentemente, este es el único lugar en el libro donde Pablo se enfoca en cristología. Romanos no es una teología sistemática completa. Hijo es uno de los principales títulos del Nuevo Testamento que refiere a Jesús nuestro Señor. Ciertamente tiene connotaciones divinas. Incluía a Jesús como el Hijo o mi Hijo, y a Dios se le menciona como Padre. Aún la autodesignación de Jesús como el Hijo del Hombre tiene una connotación divina. De Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En el segundo uso, el que está ligado a Jesús. En esta manera, hijo de David, también tienen que haber escuchado. Hijo de Dios, ambos se relacionan a 2 de Samuel capítulo 7, Salmos 2 y 89. En el Antiguo Testamento, hijo de Dios nunca es usado específicamente del Mesías, excepto como el rey escatológico, como uno de los oficiales ungidos de Israel. En los rollos del Mar Muerto, el título con implicaciones mesiánicas es común. También Hijo de Dios es un título mesiánico en dos obras apocalípticas judías interbíblicas. Esto, por ejemplo, lo corroboramos en Esdras 7:28, Esdras 13:32, 13:37, 13:52 y 14:9. El título Hijo de Dios tenía un gran significado teológico para aquellos que conocían el Antiguo Testamento y sus promesas, y también sus categorías. Pero los escritores del Nuevo Testamento estaban nerviosos acerca del uso con los gentiles debido a su trasfondo pagano, en que los dioses tomaban, ustedes recuerdan, tomaban las mujeres y los hijos resultantes pues eran los titanes o los gigantes. Eso ya es otro tema que más adelante lo tocaremos. Cuando el texto menciona que era del linaje de David, esto se refiere a la profecía de 2 de Samuel, capítulo 7. El Mesías era del linaje real de David. Isaías 9:7 lo corrobora. Isaías 11:1 también lo corrobora. Isaías 11:10. Jeremías 23:5. Jeremías 30:9. Dice también que es de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, versículo del 4 al 12. E Isaías 65:9. Mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, a Jesús se le llama por este título en varias ocasiones. Mateo 9:27 lo corrobora, 12:23, etc. Lo cual reflejaba la esperanza judía de un Salvador venidero. Lo curioso es que Pablo no enfatizara ese aspecto de Jesús. Él lo menciona solo aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Ambos pasajes pueden ser menciones de una fórmula temprana del credo de la iglesia. Este fue el cumplimiento de la profecía cuando menciona según la naturaleza humana y una afirmación de la humanidad de Jesús, la cual era con frecuencia negada en el mundo religioso ecléctico del siglo I. Primera de Juan capítulo 1 versículo del 1 al 4 lo corrobora. Primera de Juan 4 versículo del 1 al 3 también lo corrobora. Este versículo claramente muestra que Pablo no siempre usaba el término carne o sars en el original griego. Es un sentido negativo. Pero usualmente Pablo usaba carne para ¿cómo sería la palabra? Contrastar espíritu. Romanos 6:19 lo corrobora. Romanos 7:5. Romanos 7:18. Romanos 7:25. Primera de Corintios 5:5. Segunda de Corintios 1:17, entre otros. Esta construcción gramatical, kata, de acuerdo a, y ahora mucho ojo porque muchos versículos terminan hasta aquí, etcétera, etcétera. Que es colofón que indica el rollo, que el rollo terminaba hasta allí. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 48, versículo 47.
Ahora, ¿será que no hay más capítulos en Jeremías? Les hago esa pregunta. Bueno. Así que el término kata viene seguido de un acusativo más y es paralela en el versículo 4. Jesús, mis hermanos queridos, como lo había mencionado, es tanto humano como divino. Esta doctrina de la encarnación es crucial. Cuidado, una vez más le digo, por favor, escuchen bien, yo no estoy diciendo reencarnación, digo encarnación. Esto es crucial. Lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3. También puede ser la implicación de la autodesignación escogida de Hijo del Hombre. Salmos, capítulo 8, versículo 4. Ezequiel 2:1. También es humano y divino. Daniel, capítulo 7, versículo 13. El término SARS se refiere a la sabiduría humana o a los estándares del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Primera de Corintios 2:8. Y también tenemos 1 Corintios 3:18. Pablo usa el término de varias maneras en sus escritos. Cuando el texto menciona declarado, este es un aoristo pasivo participio porque Dios definitivamente designó a Jesús como el Hijo de Dios. Esto no implica que Belén fuera el principio de Jesús. Ojo con esto. O que Él sea inferior al Padre. Ojo también con esto. Como lo aseguran las doctrinas variables de los unicitarios o incluso pues los testigos de Jehová. Una vez más, Jesucristo el Señor es coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y es cosustancial, o sea, son de la misma sustancia, tanto con el Padre como con el Espíritu Santo. Cuando el texto menciona Hijo de Dios, los autores del Nuevo Testamento no se refieren a Jesús con frecuencia con el título de Hijo de Dios. Mateo 4:3, por ejemplo. Debido a las falsas implicaciones tomadas de la mitología griega. Y lo mismo, es verdad, con relación al nacimiento virginal de nuestro Señor. El concepto es comúnmente calificado como único. Aquí tenemos otro tema para que lo vayan anotando. Unigénito. O único en su clase. Esa es una palabra ahí que lo pueden corroborar en el original griego. Monogenes, que es único en su clase. O unigénito, como lo conocemos nosotros. Juan capítulo 1 versículo 18 lo corrobora. Juan 3:16. Juan 3:18. Y primera de Juan capítulo 4 versículo 9. Así que el significado es Jesús, el único verdadero Hijo de Dios. El Nuevo Testamento tiene dos polos teológicos relacionados con Dios el Padre y Jesús el Hijo. Ojo, ellos, como mencionaba, son iguales. Juan 1:1 lo corrobora, Juan 5:18, Juan 10:30, Segunda de Corintios 4:4, Filipenses 2:6, Colosenses 1:15 también, Hebreos 1:3. Aparte de que ellos son iguales, ellos son personalidades separadas. O sea, y esto es muy importante que lo vuelva a aclarar. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas diferentes que conforman lo que nosotros conocemos como la deidad, como lo que conocemos como Dios. Coexistente, o sea, ellos existen desde la eternidad. Cosustanciales. Eso quiere decir que son de la misma sustancia. Ni el Padre es superior al Hijo, ni el Hijo es superior al Espíritu Santo. No. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Coexistente, consustanciales, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eso, ¿por qué es importante que se aclare esto? Porque existe una secta que es la de los unicitarios. Bueno, lo han de conocer como solo Jesús. Ellos dicen que el mismo Padre es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Y cuando yo les hago la pregunta, a ver, permítame hacerle una pregunta con todo respeto. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando, ustedes recordarán Juan capítulo 17. Cuando estaba orando, Padre, no te ruego, no te oro por el mundo, sino por lo que tú me has dado. Cuando Jesucristo nuestro Señor estaba orando, ¿a quién estaba orando? Por si acaso no existían los espejos en ese tiempo. O sea, no tenía él un espejo así y él se estaba viendo así. No. Pues los amigos unicitarios mencionan que él se estaba orando a sí mismo.
Mis hermanos, eso es una herejía. De hecho, las escrituras dicen, ¿quién es el anticristo? Sino el que niega al Padre y al Hijo. Decir que Jesucristo es el mismo Padre o es el mismo Espíritu Santo, eso no es correcto. Y eso fue combatido hace mucho tiempo atrás. Más adelante veremos, si Dios lo permite, el domingo hay una transmisión especial donde se va a hablar del tema de los concilios y todo esto, ¿no? Eso fue combatido en el 325. Tenemos también tenemos el concilio de Calcedonia, también tenemos el concilio de Nicea. Siempre los concilios han desmentido todas estas herejías. Claro, Jesucristo siempre ha tenido enemigos, siempre. Bajar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, cuidado, eso es herejía. Decir que Jesucristo literalmente, o sea, que el Padre es superior al Hijo y el Hijo es superior al Espíritu Santo, cuidado, eso es una herejía. Bajar la deidad del Espíritu Santo también es una herejía. O ahí está el caso opuesto en estas iglesias o de movimientos carismáticos. Hacer un énfasis extremo del Espíritu Santo, minorizando ahí al Señor Jesucristo y también al Padre. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Así que, mis hermanos, seguimos. Versículo 4, habíamos dicho que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Ahí tenemos una palabra en el original griego, ustedes lo pueden anotar, que dice Hagiosune, que significa sagrado. Hagiosune. Por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahora, cuando hablamos de espíritu de santidad, versículo 4, algunas traducciones o ponen en mayúscula la S, bueno, el original es spirit, o de espíritu. Algunas traducciones lo ponen con la S mayúscula, implicando que es el Espíritu Santo. Mientras que la S minúscula se refería al Espíritu de Jesús. Como Dios el Padre es Espíritu, así también es Jesús. Los antiguos textos, mis hermanos, los antiguos textos griegos está en letras mayúsculas y no tenían puntuación ni divisiones de capítulos o versículos. Mi hermano David, pero ¿y entonces quién le puso capítulo y versículo a todos los textos de la Biblia? Creo que esa pregunta ya me la hicieron. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Víctor Macei. Mi hermano Víctor Macei, le hago la pregunta. ¿Quiénes fueron los que pusieron capítulo y versículo a todos los textos de la Biblia? Le voy a dar tres opciones. Primero, los epicúreos. Segundo, los fariseos. Tercero, los masoretas. Hermano, si tengo claro los masoretas, o sea, para poder organizar bien la lectura, básicamente. Exactamente. Por eso es importante saber, ¿por qué? Porque cuando una persona lee un texto fuera de contexto, eso es un pretexto. Se da a una mala interpretación. Dentro de las reglas de la hermenéutica, o cuando estamos estudiando la Biblia, tenemos que usar las reglas de la hermenéutica. Tenemos que leer el contexto anterior, el texto siguiente. Incluso hay textos que usted está leyendo y están como que no está claro. Bueno, siga leyendo desde el texto o desde el capítulo anterior. Es muy importante para poder hacer una exégesis apropiada. Para poder nosotros hacer una buena exposición de la palabra de Dios, para trazar correctamente la palabra, para que tenga un entendimiento apropiado. ¿Qué es lo que exactamente quiso el autor de este texto decir? ¿Qué es lo que él quería decir? Hay textos que son oscuros. Bueno, le dicen oscuros. Hay textos que no son entendibles. Pero ¿cómo vamos a entender? Por ejemplo, rapidito. Hechos capítulo 16, versículo 31.
que ya lo vimos. Las personas que no han visto el video del capítulo 16 de Hechos, los invito. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si nosotros leemos ese texto, una persona que recién está empezando a estudiar las Escrituras, lee ese texto fuera de contexto, o sea, sin leer el texto anterior, o al menos el texto siguiente, pues simplemente va a pensar de que la salvación es un paquete colectivo en donde usted va a incluir a su primo que murió siendo un hechicero, a su hermano que murió siendo un bígamo, o sea, una persona que tiene dos mujeres al mismo tiempo. También se va a salvar, por ejemplo, su padrino que también vive en su casa, el cual era un asesino. No, mis hermanos. Por eso es importante leer el contexto. Los masoretas fueron los que le pusieron capítulo y versículo. Así que eso como dato histórico, ¿no? Seguimos, mis hermanos. Permítame un segundo. Les había mencionado que los masoretas hicieron las divisiones de capítulos y versículos. Así que estos son en realidad puntos de tradición o de interpretación de los traductores del Nuevo Testamento. Hay tres maneras de ver este versículo. Primero, como una referencia de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Segundo, como una referencia a las dos etapas de su vida en la tierra, el Señor humano y el Señor resucitado. Tercero, como un paralelo a Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ustedes recordarán, Señor, esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? El nombre arameo Jesús es igual al nombre hebreo Josué. Era una palabra compuesta formada por dos palabras hebreas, Yahweh y salvación. ¿Qué significa? Yahweh salva. Yahweh libera, o Yahweh es salvación. La idea central del significado puede verse en Mateo capítulo 1, versículo 21 y también versículo 25. Cuando hablamos de Cristo, porque ya lo he mencionado, es muy importante ir desmenuzando, ir sacando cada detalle. Vayan anotando, mis hermanos queridos. Por cierto, le mando un saludo a mi hermano Jorge Chávez. Un abrazo a la distancia, mi hermano. Pronto nos veremos si el Señor así lo desea. Cuando el texto menciona Cristo, esta era la traducción griega del término hebreo Mesías, el cual significaba un ungido. En el Antiguo Testamento, varios grupos de líderes, o sea, dígase, por ejemplo, profetas, sacerdotes y reyes, eran ungidos como señal de la elección de Dios y también de que iban a ser capacitados. Jesús, mis hermanos queridos, cumplió con los tres oficios de los ungidos. Anótelo, porque nuestro Señor Jesucristo es tanto profeta como también fue sacerdote y también fue rey. Y sigue siendo rey. Aleluya, bendito sea su nombre. Esto lo corroboramos en Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. El Antiguo Testamento predice que Dios enviaría un ungido especial para iniciar la nueva era de justicia. Jesús fue su siervo especial, su hijo, el Mesías. En el judaísmo, el nombre del pacto para Dios, Yahweh, se convirtió en algo tan santo que los rabinos sustituyeron el título Señor, o sea, Adón. Ojo con eso, Adón. Cuando leían las escrituras porque tenían temor de tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo capítulo 20, versículo 7 lo corrobora. Deuteronomio capítulo 5, versículo 11 también lo corrobora. Y por lo tanto, quebrantar alguno de los 10 mandamientos. Uy, eso era tremendo. Cuando autores del Nuevo Testamento llaman a Jesús Señor, o sea, Curios, en los contextos teológicos, ellos estaban en realidad afirmando su deidad. Hechos capítulo 2, versículo 36 lo corrobora. Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 13. Y Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11.
El significado original del antiguo término genérico para la deidad es incierto, aunque muchos eruditos creen que provienen de la raíz acadiana ser fuerte o también ser poderoso. Génesis capítulo 17 versículo 1 lo corrobora, Números 23, 19, Deuteronomio 7, 21 y Salmos 51. En la religión cananita el Dios mayor es Él, según el texto Ras Samra. En la Biblia, Él no es un término compuesto de otros términos. Estas combinaciones se convirtieron en una manera de caracterizar a Dios. Una combinación de todos los principales nombres de Dios en el Antiguo Testamento se encuentra, por ejemplo, en Josué, capítulo 22, versículo 22. Él, Elohim, Yahweh. Bueno, y de manera repetida. Ahora, mi hermano David, y entonces, Yahweh, ¿qué me cuenta de Yahweh? Este es el nombre el cual refleja deidad como el Dios del pacto, Dios como Salvador, Redentor. Este nombre no se menciona en Génesis, pues los patriarcas no lo conocían. Fue dado por primera vez a Moisés. Ustedes me dirán que no es así. Pues la escritura en Génesis 4:26 lo dice, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh. Sin embargo, Éxodo capítulo 6 versículo 3 implica que la primera gente del pacto, o sea los patriarcas y sus familias, conocían a Dios solamente como el Shaddai. El nombre Yahweh se explica solamente una vez en Éxodo. Si quieren lo anotan. Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 16. Y es un juego de la forma imperfecta usada en un sentido. Yo continuaré siendo lo que yo acostumbraba a ser. O también yo continuaré siendo lo que yo siempre he sido. Ahora bien, realmente la traducción del tetragramatón es yo seré el que seré, que está en futuro, y como es una revelación progresiva que tiene un cumplimiento en Jesús, el gran, ustedes recordarán, yo soy. Juan capítulo 8 versículo 58 lo corrobora, pues Él es Yahweh quien salva. Salmos capítulo 3 versículo 8 lo corrobora. El fuera de mí no hay quien salve. Ustedes recordarán ese texto. Isaías 43, 11. Comparen, si quieren, con Mateo capítulo 1, versículo 21 y Hechos 4, 12. Ustedes recordarán Hechos 4, 12. Dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, etcétera, etcétera, ¿no, verdad? Los judíos sabían quién era este Jesús. Por eso, mis hermanos, lo querían matar. Él es el Yahweh del Antiguo Testamento. Versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ojo, es muy importante. Bueno, más adelante lo vamos a explicar. En las sectas judaizantes, eso más adelante lo voy al detalle, se lo voy a explicar. Ellos toman textos como, y conocerán mi nombre. Ya, ese es Yeshua HaMashiach. Y yo por decir Yeshua HaMashiach, ya me salvé. Ya soy salvo. Abba Padre. Ya. Pero mis hermanos, no se dan cuenta. Y por favor, esto lo digo con todo respeto. Tenemos que orar por todas las personas que abrazan el hecho de judaizar. Una cosa es cuando dice, y conocerán mi nombre. No está diciendo de que si tú dices Yeshua HaMashiach, tú vas a ser salvo. Mis hermanos, Yeshua HaMashiach puede decir cualquier persona que se sabe incluso hasta escribirlo en hebreo. Pero tienen una vida, perdónenme la expresión por favor, una vida miserable. Odian al prójimo. Y el Señor Jesucristo dijo, en eso sabéis que son cristianos, que se amarán los unos a los otros. De hecho, Mateo capítulo 22, versículos del 36 al 40, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se cumple la ley y los profetas. Si usted, amigo que está viendo esta transmisión, le pido al Señor, por favor, Padre Santo,
Si usted cree que diciendo Yeshua HaMashiach va a ser salvo, mis hermanos, la salvación es por fe. Y esa fe es don de Dios. Dios es quien pone su fe en nosotros, graba en nuestros corazones lo que nosotros debemos hacer, las obras que vamos a hacer, la consecuencia de que hemos nacido de nuevo. Y vamos a amar al prójimo, pero primeramente vamos a amar a Dios. Pero yo me puedo decir, y entre comillas, yo guardo el sábado, Yeshua HaMashiach, y conocerá mi nombre. Por eso es importante desglosar y detallar con el tema de Yahweh salva. Y ahí vamos avanzando. Seguimos, mis hermanos. Habíamos mencionado versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ahí tenemos la palabra apostolé, o bueno, una comisión específica para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Cuando el texto menciona recibimos, o sea, nosotros, Pablo no menciona a ninguna otra persona en su introducción, como él frecuentemente lo hace en sus otras cartas. Eso para que anoten ese pequeño gran detalle. Esta primera frase se refiere a la experiencia de conversión y llamamiento de Pablo en el camino a Damasco, ustedes recordarán, la cual fuertemente implica el uso editorial de nosotros. Cuando el texto menciona la gracia y el apostolado, Pablo está afirmando no solo el don de la salvación a través de Cristo, sino también, y conectado a ello, el llamado a ser apóstol a los gentiles. Mi hermano, una vez más, no entiendo qué significa ser gentil y cuál es la diferencia con ser judío. Importante que lo sepamos. A lo largo de la historia han existido dos pueblos. Judíos, los que nacieron dentro de Israel, y gentiles, los que nacieron fuera. Estamos. Ok. Si de personas del grupo de los judíos nacen de nuevo, vienen a ser llamados como fuimos llamados en Antioquía por primera vez, cristianos. Y del grupo de los gentiles, digamos que hay 4 personas que nacieron de nuevo. ¿Cómo vienen a ser llamados? Cristianos. O sea, no existe un gentil, no existe un judío cristiano o un gentil cristiano. No, somos llamados cristianos. Punto. Pare de contar. Que de ambos pueblos, ustedes recordarán los textos, ¿no? Que derribó la pared intermedia, de ambos pueblos hizo uno solo. Pero cuando dice que de ambos pueblos hizo uno solo, no está diciendo que los gentiles van a comer arepa de chicharrón. Ni que nosotros los gentiles vamos a disfrazarnos con el kipá y vamos a decir Shalom, Yeshua HaMashiach. No, mis hermanos, no adoptemos costumbres que no nos corresponden. Cuando dice que de ambos pueblos hizo uno solo, está hablando de que somos cristianos. Pasamos de muerte a vida. ¿Quiénes son los que van a nacer de nuevo? Pues los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si una persona ha sido escogida desde antes de la fundación del mundo y de repente cuando tiene 21 años es un criminal, cuando tiene 30 años es un borracho, aparte criminal, y de repente, oh sorpresa, a los 42 años algo pasó en su vida y de repente no es la misma persona. Eso éramos nosotros. Y perdón la expresión, miserables pecadores que íbamos camino al infierno, a la muerte eterna, agarrados de la mano. Íbamos directo. Y Dios en su misericordia decidió escoger para salvación. Pero por la locura de la predicación, del mensaje de salvación, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Menciona el texto de Hechos de los Apóstoles. La fe
Viene por el oír. La fe que salvífica, la fe que viene de Dios, la que nos da a nosotros los que somos sus hijos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. No existe salvación. Usted no va a ser cristiano escuchando música de redimidos. Usted no va a ser cristiano escuchando música de Hillsong. Lord, I'll give you my heart. I'll give you my soul. No, usted no va a ser cristiano así. La palabra, las escrituras, las que testifican de Cristo Jesús el Señor. Esas son las que nos van a traer de muerte a vida. Y cada vez que usted va escuchando, usted dice, Dios mío, ¿cómo yo pude haber ofendido a un Dios el cual es santo 3 veces? El Espíritu Santo es quien va convenciendo y nos sentimos pésimos, nos sentimos mal. ¿Cómo pude haberte ofendido? ¿Cómo pude haber insultado? ¿Cómo pude haber hecho el show, el ridículo en todas estas iglesias apóstatas? Cayendo al piso, convulsionando. ¿Cómo pude hacer el ridículo durante tanto tiempo? Te he estado ofendiendo, Señor. ¿Cómo pude haberme burlado en tu cara, Padre Santo? Intentando dar un dinero obligatorio basado en los anhelos entenebrecidos de nuestro corazón. Cuando le ponen Malaquías capítulo 3 versículo del 9 al 10, que dice, ¿le habrá robado el hombre a Dios? Y claro, ¿y cómo? En los diezmos me han robado. Y de repente viene alguien y dice, pero es que tú tienes que diezmar para que Dios te bendiga. Ajá, y entonces ahí viene el corazón entenebrecido del ser humano. Más adelante lo vamos a ver en la próxima transmisión. Pablo comienza a hacer la exposición. El corazón entenebrecido del ser humano dice, voy a dar dinero para recibir algo a cambio. No, mis hermanos. No, mis hermanos. No, así tampoco. Por eso son las ofrendas. Voluntaria. El tributo abolido y obligatorio del diezmo, eso era para los judíos de la tribu de Leví. En el Antiguo Testamento. En este tiempo ya no está el templo de Salomón, ya no, y aparte que nunca fue dinero. Jamás fue dinero. Menta, eneldo, comino, eso era. Eso era. Y a este tiempo lo presionan, es que tienes que ofrendar y para que Dios te bendiga, porque Dios ama al dador alegre, mis hermanos, y es que eso fue lo que motivó a una persona en el siglo XV, Martín Lutero. Y bueno, no quiero adelantarme para lo que más adelante viene. Martín Lutero se daba cuenta del pago de las indulgencias que hacía la iglesia católica romana, entre comillas, católica romana apostólica, entre comillas. El coro de las indulgencias. Hagámosle una misa para que tu primo que ya falleció, que murió envenenado por comer una comida, no sé, que le hizo su esposa, qué sé yo. Hagámosle una misa. Hagámosle una ceremonia, una misa, para que rápido ya se encuentre ya con el Padre, ya descansó en paz, mi hermano. Por eso tenemos que tener hasta mucho cuidado cuando le vamos a dar el pésame a una persona que ni siquiera la hemos conocido. Mira, la verdad, qué triste me siento, pero permíteme predicarte el Evangelio, las buenas nuevas. Porque usted le va a predicar al que está vivo, no le va a predicar a alguien que ya murió, ni tampoco va a orar por alguien que ya se fue de esta tierra. Si murió siendo cristiano, ¿quién le va a cambiar la condición? ¿Quién le puede cambiar la condición? Los mormones, la secta de los mormones creen que orando a Dios por el muerto, lo mandan directamente para arriba. ¿Acaso no es algo por lo cual también la Iglesia Católica Romana hace y piensa? Pero hay una diferencia, los mormones no cobran. Claro, son una secta. Pero en el catolicismo romano, apostólico, entre comillas, claro que lo hacen y lo cobran. Entonces, si una persona muere siendo cristiana, ¿quién le va a cambiar la condición? Y si una persona murió siendo, pues, bueno, ya usted sabe, ¿no? Por su fruto lo conoceréis.
¿quién también le va a cambiar la condición? Si Dios es el soberano, Él es el dueño de las vidas. Él sabe quién va y quién no va. Martín Lutero luchó contra eso. El cobro de las indulgencias. Es exactamente, bueno, lo que luchó Martín Lutero en aquel tiempo es lo mismo que nosotros los cristianos, cuando predicamos la verdad, indirectamente también estamos combatiendo. Basta de lucrarse a costillas del evangelio. Jesucristo nuestro Señor no murió, mis hermanos, no murió para que una banda de inmorales se lucraran a costillas del evangelio. Él murió por los suyos. El mensaje de salvación es que Él vino a esta tierra hace más de 2000 años. Él caminó en medio de nosotros. Él murió por nosotros. Se levantó de entre los muertos. Y subió a los cielos, sentado a la diestra del Dios Padre. Y esperamos y anhelamos su segunda venida. Si Él no se hubiera levantado entre los muertos, vano es todo lo que hacemos. En vano. Pero seguimos, mis hermanos queridos. Tenemos nosotros entonces versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí está apostoleo, comisión específica. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Pero antes del versículo 6, cuando menciona el texto para, y lo voy a anotar aquí, con esto, es más, no sé, para las personas que están viendo la transmisión en vivo en directo lo van a ver. Para la obediencia, ojo con esto, este es un segundo uso de la preposición eis en un contexto con propósito, como se los acabé de mencionar en el versículo 1. El evangelio restaura, mis hermanos queridos, restaura la imagen de Dios en la humanidad a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto permite que el propósito original de Dios sea manifestado, el cual es un pueblo que refleja su carácter, o un remanente, llámelo como usted lo quiera llamar. La Reina Valera de 1960 dice la obediencia a la fe. Ahora, versículo 6. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Le había mencionado al inicio que ninguno de nosotros está huérfano. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero ninguno está muerto. Y todo lo que se opone a Cristo pues tiene espíritu de anticristo. Cuando el texto menciona también vosotros, Pablo era un ejemplo extremo. Acuérdense, él era perseguidor de la iglesia. Pablo era un ejemplo extremo de la gracia de Dios. Pero sus ejemplos eran también ejemplos de la gracia no merecida de Dios. Mi hermano David, cuénteme, ¿qué es gracia? Ok. Digamos que yo a mi hijo, yo le he prometido una bicicleta. Si tú pasas el año escolar y todo me sacas unas notas, unas buenas calificaciones y pasa el año escolar, yo te regalo esa bicicleta a fin de año. ¿Qué resulta? Que mi hijo, en un acto de desobediencia, él saca malas notas. Es más, perdió el año. Perdió el año. Sin embargo, yo decidí, a pesar de eso, aquí está la bicicleta. Yo te la doy. Pregunto yo, ¿mi hijo lo merecía o no lo merecía? No lo merecía. Gracia es regalo inmerecido. No lo merecíamos. ¿Qué hemos hecho nosotros?
Lo único que vivimos haciendo es, y algunas veces queriendo hacer el bien, queriendo agradar a Dios, terminamos pecando. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y Primera de Juan capítulo 1 versículo 10 dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso al Señor. Señores judaizantes que dicen que guardan la ley, que guardan el sábado y que guardan toda la ley, están mintiendo. Paren de mentir. No hay absolutamente nada que nosotros hagamos para jactarnos de que lo hacemos y lo hacemos bien. Yo me sé el nombre. Yeshua HaMashiach. No hay absolutamente nada que nosotros... Si nosotros tenemos que gloriarnos por el sacrificio perfecto que hizo el Señor en la cruz. Nosotros debimos haber estado ahí, en esa cruz. Pero nuestro castigo fue imputado en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. En la próxima transmisión vamos a ver el tema de la justicia de Dios. Seguimos, mis hermanos queridos. Habíamos mencionado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Aquí tiene otra palabra en el original griego que es hagios, que significa moralmente, sin culpa o religioso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando dice amados de Dios, esta frase fue usada frecuentemente por Jesús en Mateo capítulo 3 versículo 17 y Mateo 17 versículo 5. Pero aquí es usada para referirse a la iglesia en Roma. Mis hermanos, esto muestra la profundidad del amor de Dios para aquellos que confían en su Hijo. Esta clase de transferencia también la pueden ver en Efesios capítulo 1 versículo 20. En las acciones de Dios a favor de Jesús. Y en Efesios capítulo 2 versículo del 5 al 6. En las acciones de Jesús, nuestro Señor, a favor de los creyentes. Cuando el texto menciona en Roma, Pablo no empezó esta iglesia y nadie sabe quién lo hizo. La carta a los romanos fue una carta en la que Pablo se presenta a sí mismo ante una iglesia ya establecida. Acuérdense que él tenía amigos, él tenía hermanos en Cristo, pero él no conocía todavía. Es la iglesia menos afectada por situaciones locales. Aunque existían tensiones, y anoten esto, atiendan esto. Existían tensiones entre los creyentes judíos y gentiles, de quienes Pablo hace comentarios en la carta. Más adelante lo vamos a ver. El término santos se refería a la posición de los creyentes en Cristo, no a su ausencia de pecado. Porque muchos van a preguntar, oye, pero en la Biblia dice que somos santos. Pero Primera de Juan 1.8 y Primera de Juan 1.10 dice que el que dice que no peca lo hace mentiroso a Jesús. Entonces, ¿cómo cuadra? La Biblia se contradice. Eso es una posición en Cristo Jesús. Somos santos, apartados para el Señor. Ojo con eso. No es que no pecamos. Sí pecamos. Pero hay una diferencia. Nos duele pecar. Seguimos, mis hermanos. También este término debe describir su transformación progresiva a ser como Cristo. Es que ese es el objetivo, mis hermanos. Tenemos que ser como el Señor. Es difícil, es duro, pero ahí seguimos todos los días en la lucha. El término es siempre plural.
excepto en Filipenses capítulo 4, versículo 21. Sin embargo, aún en este concepto es corporativo. El ser cristiano es ser parte de una comunidad, una familia, un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Este término griego es equivalente a la palabra hebrea kadash, la cual tiene el significado básico de apartar a alguien o algo o a un lugar para el uso exclusivo de Yahweh, el cual denota el concepto de lo sagrado. Yahweh está apartado de la humanidad por su naturaleza. Él es un espíritu eterno. Él no es creado. Una persona me preguntó, ¿y quién es el papá de Dios? Imagínense. Si Dios tuviera padre, pues ya no fuera Dios. O sea, me hago entender. Bueno, seguimos. A través de una relación de fe con Yahweh, su pueblo se vuelve santo por su posición en el pacto con Dios, pero también son llamados a vivir vidas santas. Mateo capítulo 5, versículo 48 lo corrobora. Ahora, esta vida santa es posible gracias a que los creyentes estamos completamente aceptados y perdonados a través de la obra y vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones. El Nuevo Testamento siempre se refiere a los santos en plural, excepto una vez en Filipenses 4:12. Este llamamiento era una manera del Nuevo Testamento para decir la verdad de la prioridad iniciada por Dios. Ningún ser humano caído jamás se ha llamado a sí mismo. Ninguno. Isaías capítulo 53, versículo 6. Lo pueden leer. 1 de Pedro 2:25. Dios siempre toma la iniciativa. Juan capítulo 6, versículo 44 y 45. Y Juan 15:16. Ahora, ¿por qué dice que Dios es quien siempre toma la iniciativa? Ustedes recordarán a Lázaro. Lázaro estaba muerto. Lázaro no es que dijo, bueno, ya estoy cansado de estar muerto, me voy a levantar solo. No, el Señor tuvo que levantarlo. Es decir, Lázaro, levántate, sal fuera. De igual manera, como el pecado entró en toda la raza humana, nosotros estamos, antes de que el Señor nos traiga muerta vida, estábamos muertos espiritualmente, muertos. Todo lo que nosotros hacíamos en nuestra capacidad de elegir, siempre tomábamos las cosas que desagradaban a Dios. Que ni de broma íbamos a conocer a Jesús, ni de broma. Siempre estábamos pensando en hacer cosas que Dios aborrece. Acuérdense, hay una transmisión anterior, 6 cosas que Jehová aborrece, y etcétera, etcétera. Bueno. Pero cuando nosotros ya pasamos a ser cristianos, Cristo Jesús está de por medio. Y es ahí donde nuestras oraciones suben como olor fragante hacia el Padre. Caso contrario, intentar hacer obras, leyes, mandamientos, peor, rituales, celebrar fiestas que no nos corresponden, sin ser cristiano, sin haber nacido de nuevo, sin conocer a Cristo, sin permanecer en Él, lo único que vamos a hacer es caer en maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 10 lo corrobora. Caer en maldición. Medio suena la trompeta por ahí de alguien que sin querer pasó afuera de su casa y estamos angustiados, desesperados. Ya llegó el Señor, ya, el rapto, ya. Una persona así no puede tener paz. Pero nosotros descansamos en Cristo Jesús. Él es nuestro Shabbat. Seguimos, mis hermanos. Versículo 8. Primeramente, doy gracias a Dios. Mire cómo Pablo, ¿no? Para que ustedes vean. Primeramente, doy gracias a Dios. A mi Dios, mediante Jesucristo. Ahí tenemos Christos, ungido, Mesías. Eso es un epíteto de Jesús.
con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ya Pablo ya se había enterado, ¿no? Cuando el texto menciona primeramente, en este contexto, cuando dice primeramente, significa de él o desde el principio, o debo comenzar. Cuando el texto menciona doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, Pablo normalmente dirigía sus oraciones a Dios a través de Jesucristo. Nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo, mis hermanos. Padre, esta es mi petición en este día. No te voy a pedir nada, Padre Santo, solo quiero agradecerte porque por lo menos he abierto mis ojos. Muchos se acuestan, bueno, para empezar, muchos se acuestan sin orar. Y algunos se acuestan orando, pero Padre, te pido por esto, por el otro, por aquello, por esto, por el aquí, por el allá, como que si estuvieran haciendo un listado en el supermercado. Mis hermanos, por lo menos agradezca. Por lo menos agradezca a Dios que está vivo y que todavía tiene, todavía tiene esperanza para predicar. Incluso hay gente que ya está al borde de la muerte y está gozoso en el Señor. Porque él sabe su relación que tiene con el pastor de pastores. Así que seguimos. Seguimos el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Miren que cuando dice con respecto a todos vosotros, este uso de todos, ojo con eso, al igual que en el versículo 7, puede reflejar el celo y conflicto entre los judíos creyentes, quienes huyeron de Roma bajo el edicto de Nerón, y los líderes gentiles creyentes que los habían reemplazado durante unos pocos años. Hermanos, Dios ama a todos los de la iglesia en Roma y los ama a todos por igual. Eso pues más adelante vamos a ver. Y incluso hay una pregunta. ¿Ama Dios a todo el mundo? Y ahí vamos a ver el amor de complacencia, que más adelante lo vemos. Seguimos, mis hermanos. Cuando el texto menciona de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, esto es una exageración oriental. O bueno, una figura literaria, o sea, una hipérbole, la cual se refiere al mundo romano en realidad. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. Ya habíamos visto en clases anteriores que es una hipérbole, una figura literaria. Ejemplo, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1. Aunque yo hablase en lenguas angélicas y no tengo amor por el prójimo, pues simplemente no soy nada. Pero no es que existan las lenguas angélicas, sino que Pablo está haciendo el uso de la figura literaria, la hipérbole. ¿Para qué? Para hacer un énfasis, una connotación de que es importante el amor al prójimo. Porque tú puedes tener hasta alas. Tú puedes haber hasta caminado, no sé, según hay mucha gente que dice que camina con el Señor, ¿no? Tú puedes saber de todos los idiomas del mundo, pero si no tienes amor por el prójimo, pues simplemente no somos nada. Eso es una hipérbole, una exageración. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Eso es otra hipérbole, es una exageración. O cuando la profesora le dice a sus alumnos en clase, le dice: el día de mañana, queridos alumnos, todos me vienen vestidos de ropa color blanca. Todo el mundo. Cuando dice todo el mundo, no se está refiriendo pues a todo el mundo literal. No va a ir Adolfo Hitler, no va a ir Donald Trump. Cuando dice todo el mundo, está refiriéndose a todos los que están presentes. Y la Biblia tiene muchas figuras literarias. Una de esas también es la hipérbole. Cuando en la Biblia menciona a todos, que Jesús murió por todos, pues preguntemos, pues si, cuando hagamos una buena exégesis, preguntemos si Jesús murió por Adolfo Hitler, que murió siendo pecador y nunca se arrepintió. Preguntemos si murió por, no sé, por los asesinos en serie que murieron siendo asesinos en serie y nunca se arrepintieron. Ojo con eso.
¿A qué se refiere todos? ¿Cuáles todos? Pero Juan 17 dice algo clave cuando el Señor está orando. Padre, te ruego, etcétera, etcétera. No te pido por el mundo. Y ahí se está diciendo literal. No te pido por todo el mundo, sino por los que tú me diste. Dios es quien toma la iniciativa. Juan 6:44. Ninguno viene a mí, dijo el Señor, si el Padre no le trajere primero. Ajá, no es que yo me voy a levantar como algunos piensan que Lázaro se levantó y él tomó la decisión en su libre albedrío de él mismo decir, sí, yo me levanto. No, el Señor tuvo que llamarlo. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien elige. Es Dios quien escoge. Es Dios quien salva. Es Dios quien escogió desde la eternidad para llevarnos hasta la eternidad. Bendito sea su nombre. No es el ser humano. Así que seguimos, mis hermanos. Versículo 9. Porque testigo me es Dios. Perdón, me pasé por acá. Versículo 9, aquí está. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio. Y ahí está la palabra nuevamente. Evangelizo. El anuncio del evangelio o las buenas nuevas. De su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Cuando el texto menciona testigo me es Dios, Pablo estaba tomando un juramento en el nombre de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 23 lo corrobora. Segunda de Corintios 11 versículo del 10 al 11 lo corrobora. Gálatas 1:20 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Esta era su manera, o sea, el estilo judío de declarar que estaba diciendo la verdad. Cuando el texto menciona en mi espíritu, este es un buen ejemplo del uso del término neuma para el espíritu humano, usado en el sentido de una vida humana, es decir, un aliento. En hebreo sería el ruach. Esto lo corroboramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando el texto menciona siempre en mis oraciones, rogando, Pablo no comenzó esta iglesia y sin embargo él constantemente oraba por ellos como lo hacía por todas sus iglesias. Segunda de Corintios capítulo 11, 28 lo corrobora. Mis hermanos, tenemos que orar por todos los hermanos que están yendo a predicar incluso a la selva. Aunque no los conozcamos, tenemos que orar por los misioneros. Cuando el texto menciona que de alguna manera esta es una oración condicional de primera clase, porque asume que es verdad desde la perspectiva del autor o para sus propósitos literarios. Pablo planeaba visitar Roma en su camino a España. Él probablemente no planeaba quedarse por un largo tiempo. Pablo siempre deseaba ir a un nuevo campo donde ninguna otra persona hubiera trabajado. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos del 15 al 16. Ahora, es posible que uno de los propósitos de la carta fuera el solicitar fondos, o sea, un apoyo para su viaje misionero a España. Cuando el texto menciona por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, Pablo no pensaba que su vida y planes de viajar le pertenecían a él, sino a Dios. Hechos capítulo 18, versículo 21 lo corrobora. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 19 y Primera de Corintios 16, 7. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Cuando el texto menciona porque deseo veros, por mucho tiempo Pablo deseaba conocer a los creyentes en Roma. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 19, versículo 21, ahí lo menciona. Cuando el texto dice para comunicaros algún don espiritual, la frase don espiritual fue usada en el sentido de sabiduría o bendición espiritual. Pablo se veía a sí mismo especialmente llamado a ser apóstol a los gentiles. La palabra metado, que significa comparta, se traduce mejor impartir. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 15 lo corrobora. Cuando el texto menciona a fin de que seáis confirmados, este es un aoristo pasivo. Aoristo porque es algo en el pasado y pasivo por alguien ajeno al sujeto. O sea, esto es aoristo pasivo infinitivo. A fin de que seáis confirmados. Ahora, hago la pregunta, ¿fortalecidos por quién? Pues obviamente por Dios.
Versículo 12. Ahí está el versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Mis hermanos, es el propósito del compañerismo cristiano. Los dones tienen el propósito de ¿qué? De unir a los creyentes en una comunidad de servicio o ministerio. Los creyentes tienen los dones para el bien común. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Todos los dones, mis hermanos, son importantes y dados por el Espíritu Santo en el momento de la salvación. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 lo corrobora. Todos los creyentes, mis hermanos, somos ministros llamados, dotados y de tiempo completo. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 lo corrobora. Ahora, aquí Pablo claramente declara su autoridad apostólica, pero también declara la unidad de la comunidad de toda la iglesia. Los creyentes no necesitamos los unos a los otros. Perdón, nos necesitamos los unos a los otros. La palabra mutuamente es eyelois, juntamente, y no se refiere a algo en común, sino a la relación de confianza mutua que Pablo mantenía con sus destinatarios. Versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Esa palabra ahí, estorbado, es colúo, que significa estorbado o impedido, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Cuando el texto menciona, pero no quiero, hermanos, que ignoréis, esta es una expresión que el apóstol usa con frecuencia para introducir declaraciones importantes. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 lo corrobora. 1 Corintios 12, 1 también. 2 Corintios 1, 8. 1 Tesalonicenses 4, 13. Es similar en propósito literario a la expresión de Jesús de amén, amén. Cuando el texto menciona, pero hasta ahora he sido estorbado. Este es un verbo pasivo, ya que la acción recae sobre el sujeto. Por ejemplo, tenemos el pastel lo hizo David. ¿Quién es el sujeto? El pastel, que fue hecho por David. Esta misma frase ocurre en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, donde Satanás es el agente. Pablo creía que su vida estaba guiada por Dios, pero interrumpida por Satanás. De alguna manera las dos son verdad. Job 1 y 2. Daniel 10 también lo menciona. El uso de este término en Romanos 15, 22 implica que el impedimento era el trabajo misionero de Pablo en el área este del Mediterráneo. Trabajo que aún no estaba terminado. Pero mis hermanos, recuerden una cosa. Dios ha sido y seguirá siendo soberano. No hay absolutamente nada que nosotros hagamos aquí en la tierra o que pase o en las noticias, que Ucrania, que Rusia y que la guerra. Dios está primero que está al tanto de todo, ya lo sabe. Salmo 139, 4 dice que antes de que tengamos palabra en nuestra boca, Él ya lo sabe todo. Tema 1, Él ya lo sabe. Segundo, Él lo permite. ¿Y por qué lo permite? Pues tercero, ahí viene porque para su gloria. No existe eso de que, se murió, no sé, don Pepito. Murió antes de tiempo. Mis hermanos, ninguno muere antes de tiempo. Dios ya sabía cuándo Pepito tenía que nacer y cuándo Pepito iba a morir. No existe tal cosa como, qué coincidencia que ya se murió. Pero bueno, pero no quiero, hermanos, que no iréis, que muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, menciona ahí una palabra que se llama colúo, que significa estorbado o impedido. Ahora, cuando el texto menciona aquí sobre frutos, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, Mateo 7:20 dice que por su fruto lo conoceréis, pero no define el término fruto. El mejor paralelo es probablemente Filipenses 1:22, donde Pablo usa esta misma metáfora tomada de la agricultura. Cuando el texto menciona a griegos, esto se refiere a la gente con cultura civilizada de alrededor del mar Mediterráneo. Alejandro Magno y sus seguidores habían helenizado esta parte del mundo conocido. Los romanos habían tomado posesión y asimilado la cultura griega. Cuando el texto menciona
a no griegos, este término, onomatopeya, significaba los grupos de personas sin cultura, no educadas, usualmente ubicadas al norte. Se usaba para referirse a las personas que no hablaban griego. Su manera de hablar era sin sentido, bla, 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 para los griegos y para los romanos. Cuando el texto menciona a sabios y no sabios, es posible que esto es el paralelo a no griegos, literalmente los bárbaros. Si quieren, anótenlo, mas no necesariamente. Esto también puede ser otra manera de referirse a todos los grupos de personas o individuos. Versículo 14, a griegos y a no griegos, ahí está. A sabios y a no sabios, soy deudor. Mi hermano, cuando usted va a predicar la palabra de Dios, no es que Dios le debe un favor a usted por predicar la palabra. No, señor, así no es. Nosotros adquirimos el conocimiento porque Dios lo ha permitido en su misericordia. Y viene la fe. La fe viene por el oír, y el oír es la palabra. ¿Y qué hacemos con el pan que nosotros vamos recibiendo? El pan de vida, ¿qué hacemos? Nos quedamos nosotros con ese pedazo de pan, comemos un pedazo y el otro lo guardamos, lo escondemos, lo compartimos. Nosotros somos deudores porque estamos nosotros recibiendo la palabra de Dios, el pan de vida. Ese pan que vino del cielo. Gloria a Dios. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio. Una vez más la palabra evangelizo, o el anuncio de las buenas nuevas. También a vosotros que estáis en Roma. Mis hermanos, les hago una pregunta. ¿Qué significa entonces el evangelio para usted, mi hermano? A ver, Gabriel Pereira, cuéntenos, mi hermano querido. ¿O cómo la ve? ¿O está de acuerdo en lo que le mencioné al inicio? Sí, el evangelio son las buenas nuevas. Pablo iba con buenas nuevas, ¿sí? y predicaba. Yo me que es algo bueno, ¿no? El evangelio es Cristo. Es maravilloso. La verdad que está muy... La clase de hoy es muy linda. Me gustaría compartir un versículo con lo que me quedé reflexionando antes de cerrar, ¿puede ser? ¿Me permite, David? Sí, mi hermano querido, claro que sí, con gusto, dele. Es el versículo 9. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Esta es una versión de la NBI. Pero está expresando Pablo que está orando por los hermanos, y me quedé con eso. Qué bueno, qué lindo que es, porque esto está hablando también del cuerpo de Cristo, ¿no? En esta parte que estamos estudiando, y es justamente eso, es poder orar los unos por los otros, y eso es maravilloso, poder orar. Esto proviene del Señor, como también en un momento de la clase nombrabas la fe que proviene del Señor. Eso es lo que nosotros nos produce, orar los unos por los otros. Es maravilloso, me quedé con eso, lo quería compartir. Gloria a Dios. Mi hermano Víctor Macei, ¿qué opina del hermano Pablo, que no los conocía y sin embargo ya oraba por ellos, y ya el hermano Pablo estaba ahí llevando el mensaje? Claro, imagínate, una persona que va a salir a predicar, normalmente, bueno, la mayoría no sabe a quién realmente le va a predicar, porque nosotros no conocemos los corazones de la persona a quien va a recibir el mensaje, y si es que recibe el mensaje, no lo conocemos. ¿Qué opina ahí, mi hermano querido? Bueno, como estamos empezando el estudio, también debemos reservar cosas que son muy buenas para después, pero por lo que vimos del libro anterior de los Hechos, esa briega de él para llegar a Roma y el llamamiento claro que nuestro Señor había mostrado, él llega con mucha ilusión. No sé, parece que tuvo un tiempo para darse cuenta de quién era el público, quiénes era el pueblo, quiénes eran los propios judíos o hebreos que habitaban allí y el resto de pueblos que habitaban allí.
desde la posición de siervo, desde la posición de reo, de prisionero en una casa de renta alquilada. Él trazó me lo imagino, un plan de trabajo con amor, con hasta donde Dios me acompañe, para presentar las buenas nuevas. Tú nos los vas a enseñar, y se dio cuenta cómo tenía que llegar y hablarle a cada uno de los pueblos que habitaban allí en Roma. Yo no dejo de admirarme cada vez que estoy aprendiendo de cómo el Señor va guiando a cada uno de los que Él llama para ese cometido. Y lo que le pido es que nosotros todos seamos sensibles como lo fue Pablo, como lo fueron todos aquellos hombres impresionantes, para que sepamos cómo dirigirnos, cómo tocar, cómo entregar el mensaje correcto, el mensaje transparente, el mensaje vivo de la palabra a nuestros romanos, a nuestros corintios, a nuestros filipenses, cuando nos toque hacerlo. Amén, amén. Ahora sí, amén, amén. Sí, mis hermanos, ahí mencionaste un tema clave ahí. Hay muchos caminos, mis hermanos, para llegar a la perdición. Muchos caminos, muchos para la perdición. Muchos caminos. Pero uno solo para llegar a la vida eterna y conocer a Dios. Uno solo. Hechos capítulo 4 versículo 12, ya lo recordarán, para los que no vieron el estudio de Hechos, los invito. Y lo leo. Y en ningún otro, se está excluyendo a todos, pero solo hay uno. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí excluye a todos. Buda, Mahatma Gandhi, Charles T. Russell, Elena G. de Guay, el de la secta esta argentina, discípulos de Jesús. Bueno, ahí excluye a toditos. Solo uno es quien nos conecta con el Padre. Uno solo. Había un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma. Me acordé de eso. Pero hay muchos caminos que conducen para el lago de fuego. Muchos. Pero solo uno nos lleva a la vida eterna: Jesucristo. Así que, mis hermanos, vamos a orar. ¿Qué les parece? Cierren sus ojos ahí. Bendito y amado Padre Celestial, Padre de Gloria, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has brindado de poder compartir tu palabra. Padre, te agradecemos muchísimo por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, por el tiempo que han apartado para estudiar este primer capítulo. Todavía no hemos terminado, Padre. En la segunda transmisión rogamos que también estén. Rogamos que este video lo vean todas las personas que tú creas conveniente, Padre. Solo tú sabes quiénes son y a quienes tienen que llegarle el mensaje. Nosotros hacemos todo lo que humanamente posible podemos hacer. Todo lo que humanamente hagamos aquí, Padre. Solo lo hacemos. No predicamos por temor al infierno. Predicamos porque nos gozamos en Cristo Jesús. Este mensaje tiene que ser compartido a todo rincón, a toda parte de este planeta. Gracias, Padre, por este día. Quédate con nosotros. Te rogamos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchas gracias por todos, para todos los que han estado aquí y también por todos los que van a ver esta transmisión. Espero que podamos estar los mismos. Bienvenido. Invite a su amigo a que vea este video. Como dice el hermano, comparta, denle like, suscríbanse. Bueno, mis hermanos, ahí les mando el puño para la foto. Vean, ahí está. La foto va en 3, 2, 1. Bueno, mis hermanos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Así que bendiciones